La noticia, el Partido Conservador ya dijo, me voy de independiente, ya no voy con el gobierno de Gustavo Petro. Aseguran de que ahora en adelante solamente van a apoyar las iniciativas que sean benéficas para el país. Rechazan aquellas que consideren perjudiciales. Esto dijo el Partido Conservador hace pocos minutos. Y acabo de salir de la sesión virtual del Directorio Nacional Conservador y el Directorio Nacional Conservador las ha aprobado también por unanimidad. De manera que a partir de este momento, el Partido Conservador no es ya partido de gobierno, sino partido independiente. Y vamos a seguir con nuestro accionar, que vamos a acompañar lo que creemos que es beneficioso para el país, que por supuesto vamos a negar lo que consideramos que sea nocivo. Y la U parece que va a seguir el mismo camino. Dice que mañana ese partido se va a reunir y sus dirigentes van a decidir si siguen en la coalición de gobierno o, al igual que los liberales y que los conservadores, se declaran independientes. Nosotros insistiremos en nuestras propuestas. Queremos mantenernos en la posición que hemos tenido. Mañana habrá acá el partido y allí también revisaremos la posición frente al gobierno. Y todo esto tiene que ver con la actual coyuntura. El discurso del presidente, el que dio ayer en el balcón, en la Casa de Nariño, el Día del Trabajo, porque hubo muchas menciones muy polémicas y el país habla de sus efectos y de sus consecuencias. Son dos cosas parecidas, pero no, porque ya hay algunas consecuencias, ya habrá algunos efectos, sobre todo cuando se habla de una revolución, que en boca de un presidente ya es otra cosa. Pues mire, es justamente esa una de las tantas frases, Giovanni, que todavía retumba en el país después de ese discurso que venía anunciando semanas atrás el presidente Petro, pues iba a dar en el balcón el 1 de mayo. Bueno, hablamos de eso, de lo que dijo acerca de la revolución. Insistió en invitar al pueblo a que esté en constante movilización, dice él, para respaldar las reformas sociales que busca su gobierno. Dice que si esas reformas se coartan, podría haber una revolución. En muchos análisis sesudos de intelectuales, si era la reforma o era la revolución. A mí me parece que van de la mano. Las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López, Pumarejo y Gaitán. Y uno de los principales blancos de crítica que tuvo el presidente en su discurso fue el expresidente César Gaviria. Lo señala de convertirse el vocero del capital. Dice que le mintió al país y que lo apoyó al principio solo por conveniencia. Se echaron para atrás solo porque los dueños de los bancos, los dueños del capital, presionaron a uno de sus mayores voceros, el expresidente Gaviria, para tratar de oponer. Bueno, en ese discurso el presidente también arremetió contra la CPS y los fondos privados de pensiones. Dice que si no se aprueban las reformas a la salud y la pensional, se acaban la CPS y también esos fondos privados como un efecto dominó. Si el Congreso de la República no apoya las reformas, las CPS morirán como en un dominó, saliendo definitivamente del mercado, como un dominó que se cae ficha tras ficha. Eran 110, no quedan sino 6 vivas. Estamos sosteniendo a la mayoría de las actuales. Lo que estamos proponiendo es una reforma a la salud ordenada, un cambio de funciones, una priorización diferente. Si ese cambio ordenado no es posible por la codicia del corto plazo,
entonces habrá un cambio desordenado y es la quiebra permanente y continua del sistema de EPS en Colombia. Y así sucederá con los fondos privados de pensiones. Ahí están los principales apartes del discurso del presidente Petro el día de ayer, 1 de mayo. Un 1 de mayo además que hay que tener presente que algunos sindicatos le están cobrando. ¿Por qué? Porque algunos sindicatos están diciendo el 1 de mayo es una celebración de los trabajadores, es una celebración para los trabajadores y no es una celebración de los seguidores del presidente para el presidente. No lo estoy diciendo yo, lo dicen líderes sindicales como los de la CUT y la CGT, que son además los que reaccionan a un apartado del discurso del presidente Petro, donde él los señala y dice que hay líderes sindicales que no entienden que los sindicatos son para luchar por el pueblo, sino que más bien ellos se enredan y usan las posiciones sindicales para ayudar a ubicar a amigos y para beneficiarse personalmente. Vaya usted a saber qué historia hay detrás de esta pugna, pero hay pugna entre algunos sindicatos y el presidente Petro, que es relevante después del 1 de mayo. Más apartados del discurso del presidente Petro. La reafirmación una vez más de que Colombia se divide entre herederos de los esclavos y herederos de los esclavistas. Digo que es una reafirmación porque es el discurso que ha mantenido desde el semestre pasado. Recuerden ustedes el discurso que dio en Caldono cuando habló del enemigo interno, cuando dijo que el gobierno del cambio solo podía ser un gobierno del cambio si la gente se mantenía movilizada en la calle. Allí empezó a hablar de los hijos de los esclavistas y los hijos de los esclavos. Vuelve y lo repite, se va contra el capital, se va contra los bancos, se va contra los líderes de los partidos políticos, contra las administradoras de los fondos de pensiones, contra las EPS, mejor dicho, no deja títere con cabeza a la hora de señalar los que a su juicio son los malos de esta película. Y mientras tanto llama a que haya movilización, a que se salga a las calles, a que se le dé apoyo para tratar de tramitar esas reformas. Sigue jugando en dos tableros el presidente Petro, los dos tableros que mostramos al final de la semana pasada, que son en el tablero de la institucionalidad, en el tablero de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, tratar de sonsacar congresistas, tratar de sonsacar votos individualmente considerados más allá de la voluntad de los líderes de los partidos. Acuérdense ustedes, hay una reforma tributaria que dejó 21 billones de pesos adicionales que se van a gastar en obras especialmente regionales y que son tremendamente atractivas para congresistas en caso de llegar a alianzas con el Ejecutivo para hacer obras en sus regiones. Pero no solamente eso, también existe el otro tablero en el que se juega y es presión social y por eso llama a la participación de la gente. Más adelante en el noticiero vamos a ver si ha sido efectivo o no ese llamado. Por ahora, primer gran efecto, Partido Conservador dice, bueno, pues yo no le jalo más a ser un partido de la coalición de gobierno, era evidente después de esta ruptura, voy a ser partido independiente. Ojo que hay que tener presente qué quiere decir partido independiente después del estatuto gobierno-oposición. Quiere decir que el partido no se pliega a todas las posiciones del gobierno, puede discernir, puede plegarse a algunas, puede no plegarse a otras, es decir, apoyar unas y no apoyar otras. Lo cierto es que el Partido Conservador, si termina funcionando en bancada, son 27 representantes a la Cámara, 15 senadores. No es poca cosa para unas reformas que están ahí trastabillando tanto que generaron la crisis de gabinete. Se profundiza la apuesta del presidente Petro, vamos a ver hasta dónde llega. Sobre el discurso del presidente finalizó ese balconazo invitando a la clase obrera a hacer la primera línea en la defensa de las transformaciones que adelanta el Congreso. Dice que él va a luchar hasta donde el pueblo lo permita. Pueblo trabajador, los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones de Colombia. Los invito a estar en la vanguardia del progresismo de este país. Los invito a estar en la vanguardia de la historia de Colombia. Bienvenidos sean, ni un paso atrás, siempre adelante. Pero sobre la primera línea también habló la vicepresidenta
Francia Márquez, y eso sí que causó indignación. Además porque lo hizo en Cali, una ciudad que fue absolutamente golpeada por este estallido social y esas llamadas primeras líneas. Todos los desmanes, el sufrimiento, las afectaciones que hoy todavía se sienten no solamente en la capital del departamento, sino en la ciudad, en todo el departamento también, pues son bastante fuertes. Dijo allí la vicepresidenta, que fue un poco más directa, que no le daba miedo decir en ese lugar que viva la primera línea. Dijo que el pueblo los acompañaba y que no los olvidaba. Y la juventud caleña, que no me da miedo decir aquí que viva la primera línea. A estos jóvenes, sí, que les dieron bala hace 2 años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice al pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes. Bueno, y después de que se conocieran estas palabras, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, reaccionó. Aseguró que esas declaraciones de la vicepresidenta de Francia Márquez se podrían interpretar como una apología a la violencia y le hizo una invitación para trabajar en el diálogo social. Ante las palabras de la vicepresidenta Francia Márquez respaldando a la primera línea en Cali, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, rechazó su declaración asegurando que a lo vivido durante el estallido social no se le puede vitorear. Entonces, escuchar una vicepresidenta de la República llamar y victorear a la primera línea, pues nos duele a los vallecaucanos que vivimos ese momento y la llamamos a que construyamos paz. Si usted hace parte de un gobierno, el gobierno de la paz, el gobierno de la paz total, como lo ha manifestado el doctor Petro, pues tenemos que sintonizarnos todos en ello. Empresarios indican que durante ese periodo de tiempo de bloqueos en el Valle del Cauca se registraron pérdidas superiores a los 5 billones de pesos. En los aproximadamente 45 días que duró este paro, se generó un impacto económico de igual tamaño a 6 meses de pandemia. O sea, esto fue más grave que la pandemia, no discriminó sectores económicos, tamaños de empresas, ciudadanía, toda la región se vio afectada. Desde el paro nacional del 2021, diferentes sectores han tratado de crear estrategias para reconciliar a la sociedad caleña, las cuales pueden debilitarse con este tipo de discursos. Llevamos 2 años trabajando como sociedad, como vallecaucanos, como caleños, todos juntos, jóvenes, empresarios, líderes sociales, construyendo en el marco de algo que se ha llamado Compromiso Valle, una herramienta de impacto colectivo. No queremos más esos discursos de odio ni de fractura. La gobernadora del Valle también le pidió a la vicepresidenta usar sus discursos como modelo de resiliencia en la vida de los jóvenes. Todo eso que ella cuenta que vivió, de que llega a ser vicepresidenta a pesar de haber empezado siendo una empleada del servicio, de haberle tocado duro para poder sacar sus estudios adelante, que convierta eso en un ejemplo para los jóvenes, que convierta eso en un ejemplo para esa llamada primera línea, para que sepan que los sueños sí se pueden lograr. Se está a la espera de una respuesta por parte de la vicepresidenta a la invitación que le hizo la gobernadora del Valle para discutir la oportunidad que se les puede brindar a los diferentes jóvenes del departamento. Recuerdos muy duros de épocas muy difíciles para los caleños, pero también diferentes sectores políticos reaccionaron a los mensajes que enviaron el presidente Gustavo Petro desde el balcón y también la vicepresidenta Francia Márquez desde Cali este 1 de mayo. Si él quiere revocar al Congreso, muchos estamos acá listos a darnos esa batalla, pero qué interesante sería también que él pusiera consideración, como sucedió en el momento de que lo hizo igualmente el presidente Pastrana, la revocatoria entonces
de la figura presidencial. No, yo creo que es metafórico, es importante en el sentido de que habla de una revolución que no significa una revolución con armas, significa un cambio en la vida de la gente, significa una postura frente a las reformas que requiere el país y significa sobre todo generar conciencia en el país y en la gente de que el país necesita cambios. Eso se llama apología al terrorismo. Ella es sinvergüenza, descarada y está haciendo pésimo uso de los recursos públicos. De verdad que esto lo único que nos deja es un enorme desconsuelo, porque si alguien llega al poder es para ser ejemplo, ella no lo es. Jamás incitaríamos nosotros a la violencia o incitaríamos a una confrontación, pero la movilización pacífica hace parte no solamente de la oposición a los gobiernos, pero también apoyo a los gobiernos, y a eso es a lo que nosotros estamos convocando. Él conoce lo que es la separación de poderes, él conoce lo que es la estabilidad democrática. Tenemos que propender por eso. Respetar las instituciones debe ser la máxima de este Senado de la República y del Congreso estos próximos años. Y el presidente debe poner ejemplo. Hay que entender que el presidente Gustavo Petro ha planteado una agenda revolucionaria. La revolución no es per se violencia, la revolución es un cambio. Y en ese orden de ideas tiene el presidente Gustavo Petro la tesis, muchos la compartimos, que una sociedad movilizada, formada políticamente, ayuda a que se logren las reformas. Es una vergüenza lo que hizo la vicepresidenta Francia Márquez contra todos los colombianos que fueron víctimas del vandalismo, que quisieron quemar CAIs, que quisieron quemar policías, que asesinaron en Bogotá a un joven ingeniero que iba pasando por el sector de las Américas, que no tuvo un día, un mes ni dos, sino meses enteros de vandalismo por parte de la primera línea. Frente a la movilización social, yo no le veo ningún problema. Él está sacando a la gente y la oposición también para combatir las reformas. Lo importante es que no se quiebre ningún hilo constitucional. Es decir, por ejemplo, temas como asambleas constituyentes, muchos de nosotros no le vamos a caminar. Pues sí, es un discurso muy pendenciero y además me preocupa un cierto doble lenguaje, porque por un lado hay senadores del pacto histórico que hablan de la necesidad de un acuerdo nacional. Por el otro, las estupendas declaraciones del nuevo ministro de Hacienda, tranquilizando la economía, pero simultáneamente, pues este llamado tan altisonante que genera preocupaciones en la opinión pública. El discurso de Petro no le hace bien en estos momentos a esas relaciones políticas que deben fluir entre el Congreso y el Ejecutivo. El presidente Petro intentó ser presidente en el pasado en varias oportunidades y no lo logró con esos discursos radicales. Quien ganó fue un Petro diferente, un Petro moderado, un Petro que busca la concertación, y eso es lo que esperan los colombianos, concertaciones en medio de estos momentos. Me quedo con esto, Mauro y Paula, con ese doble discurso. Yo sí me pregunto si la vicepresidenta pensó que cuando dijo lo que dijo incluía a alias 19, ¿se acuerdan de alias 19? El que secuestró, el que torturó. Si incluye a todos esos que intentaron quemar policías vivos, yo no creo, yo creo que es un tema bastante desacertado y se polariza aún más. Pues mire, escuchando las reacciones, decía Inti Asprilla, la revolución no es per se violencia, de acuerdo, pero entonces hay que explicarlo bien y sobre todo hay que moderar el tono porque no se está entendiendo bien y créame, y esto lo voy a decir ya como caleña, es casi que una bofetada escuchar a la vicepresidenta después de todo lo que sufrió la ciudad y el departamento con estos desmanes y esta violencia desmedida de la primera línea, decir que ella los saluda, que ya no le da miedo, que los felicita, que los celebra con alegría y pues que está ahí disponible para ellos. Hay entonces que explicar bien qué es lo que se quiere hacer. Veíamos ahí en las declaraciones de las personas que hicimos, a quienes entrevistamos, dos posiciones. La posición de aquellos que consideran que la alusión a la primera línea es una afrenta, como lo estábamos mencionando hace unos momentos, y otros que dicen que sencillamente es un llamado a la movilización social y que la movilización social no debe ser estigmatizada. Recordemos que en sus orígenes la primera línea era esa primera conjunto de personas, de jóvenes especialmente, que eran los que llevaban el agua, los que llevaban los alimentos, etcétera, etcétera, en las movilizaciones sociales. Y poco a poco fue degenerando en ser los que confrontaban a los policías, es decir, los que terminaban enfrentándose al ESMAD, los que iban con escudos, los que iban con cascos, los que iban con cámaras, con máscaras antigás.
Recordemos, entre otras cosas, que Gustavo Bolívar, el ex senador Gustavo Bolívar y potencial candidato a la alcaldía de Bogotá, hizo colectas para proveer de todos estos recursos a los miembros de la primera línea y que pudieran chocar contra la autoridad. Pues bien, es en esa ambigüedad donde se mueve este discurso. ¿Es primera línea movilización o es primera línea exaltación de la violencia? Y creo yo que cuando hoy en día hay varios miembros de la primera línea que siguen adelantando sus procesos judiciales, que no fue posible sacarlos de la cárcel como lo pretendía este gobierno al comienzo de este año con un decreto que terminó siendo limitado en sus alcances por parte de la Fiscalía y por parte de la rama judicial, diciendo que el Ejecutivo no se puede meter en procesos judiciales. Creo, insisto, que cuando hay miembros de la primera línea en procesos judiciales con casos bastante sólidos en contra de ellos, parecería inclinarse la balanza hacia el lado de mencionar primera línea es mencionar la posibilidad de recurrir a la violencia. Y es entonces donde tienen todo el sentido las quejas de Paula acerca de lo que es su región, el Valle del Cauca, Cali, igualmente la gobernadora Clara Luz Roldán, y todos esos sentir de los bayunos que dicen cómo es posible que la vicepresidenta esté exaltando la violencia, esté exaltando estos actos de confrontación, esté exaltando el uso de las armas en muchos casos. El presidente Petro se mueve también en esa ambigüedad, menciona primera línea pero no la menciona, la aclara pero no la aclara, como ha sido toda la lectura de su discurso y de sus múltiples discursos. Habla de asamblea constituyente, la gente se muere del susto. Habla de revolución, la gente se muere del susto. Habla de primera línea, la gente se muere del susto. Esa mención de palabras y los actos son las lecturas que tiene que hacer la opinión pública para saber exactamente dónde estamos parados, en este caso de la primera línea y en el caso de la alusión a todos estos conceptos que generan verdaderamente temor. Bueno, hablemos de las marchas. Ayer, generalmente el 1 de mayo siempre se sale a marchar. O sea, sí, no señor. es una novedad que Centrales mañana obreras, bueno, mucha movilización. históricamente llenan la Plaza de Bolívar. Esta vez la plaza no se llenó. No. Fue en la Plaza Núñez, justo enfrente del balcón. ¿Hubo mucha gente o hubo poquita gente? La verdad, no mucha afluencia. Fueron más bien lánguidas que multitudinarias y abultadas estas manifestaciones, o por lo menos esta convocatoria. Dice el gobierno que hubo 65.000 personas que salieron a las calles. La policía, entre tanto, habla de unas 40.000. Lo importante aquí, en todo caso, es que el balance sí es que todo transcurrió en total normalidad y tranquilidad. Cada 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo. Con ello se programan una serie de marchas. Para el gobierno estas cifras son realmente históricas. Más de 65.000 colombianos me reportan se movilizaron por las calles de Colombia, se montaron las calles. Ese es un mensaje bellísimo que este país necesita. 0 disturbios, 0 lesionados, 0 personas conducidas a centros de traslado por protección. Y si miramos el mapa de Colombia, en las principales ciudades del país se movilizaron en Bogotá 16.000 personas, Medellín 1.530, Cali 4.600, Barranquilla 4.000 y Cartagena 3.800. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, en su discurso desde el balcón de la Casa de Nariño, insistió en que los colombianos deben ir a las calles para defender sus reformas. No iremos ni un metro más allá de donde el pueblo no quiera. Tampoco iremos un metro menos de donde el pueblo quiera. Llegaremos hasta donde las decisiones populares quieran. Si quieren ir más allá, iremos más allá. Iremos a más profundas transformaciones. Pero se necesita de una clase obrera que quiera gobernar. Quizás el tiempo de las quejas, de la denuncia, han pasado. La pregunta que queda del discurso del presidente es si considera que solo puede gobernar con el pueblo en las calles. A que la política esté por encima de las instituciones normales de nuestro Estado. Y eso es un riesgo porque si tuviera la fuerza suficiente para hacerlo, pues tendría a su electorado electrizando y no tendría que recurrir a otros partidos como lo hizo para pasar la reforma tributaria. No se puede concluir que el presidente Petro tenga el control de la calle
a raíz de las manifestaciones convocadas en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Lo que me parece muy peligroso es estar utilizando la calle como un método de presión política hacia las instituciones. La calle es diversa. En la calle confluyen todas las tendencias políticas, de derecha, de centro y de izquierda. Esto puede conllevar a que el país se siga polarizando. Según la última encuesta publicada por Inbamer, la desaprobación del presidente Petro se ubica en un 57%, mientras que su aprobación cayó del 40% al 35%. Sin embargo, creería yo, por la situación en las encuestas, por los movimientos que ha planteado, por los temas que no son tan persuasivos para la opinión pública, que el presidente de repente puede estar hablándole al vacío cuando llama a la calle. Lo cierto es que la afluencia en las marchas no fue notoria. ¿Por qué hacemos todas estas cuentas? ¿Por qué miramos cuánta gente sale a la calle? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cuál es la favorabilidad? Porque permanentemente se está tratando de ver qué tanto capital político tiene el presidente Gustavo Petro para hacer las reformas que quiere hacer o algunas adicionales que por el momento no están en el tapete. Y esa medición en realidad nos lleva a evaluar 3 tableros distintos. Hoy el juego del poder se juega en 3 tableros distintos. Primero, el de la institucionalidad, el de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y es en ese tablero donde ha venido sufriendo derrotas el conjunto de reformas del gobierno de Gustavo Petro. Tantas derrotas que fue obligado el gobierno a cambiar el gabinete, a cambiar, por ejemplo, a su ministra de la Salud, que era la gran adalid de la reforma a la salud, para tratar de adaptarse a una nueva realidad, una realidad en la que, como hemos reseñado en este noticiero, ya se empieza a resquebrajar la coalición de gobierno. El Partido Conservador dice: yo soy independiente, ya no soy partido de gobierno, veremos qué decide la U, veremos qué pasa con los liberales en ese sentido. En ese primer tablero de la institucionalidad, el gobierno no parece tener todo el margen de maniobra que querría para pasar sus reformas. Segundo tablero, lo que el expresidente Álvaro Uribe llamaba el estado de opinión, no el estado de derecho, la institucionalidad, sino qué quiere la gente, qué dice la gente. Y esa es la gente que convoca el presidente Gustavo Petro: salgan a la calle, movilícense, campesinos, indígenas, estudiantes, llegaremos hasta donde el pueblo quiera movilizándose. ¿Por qué? Porque el pueblo movilizándose le pone presión a las instituciones, le pone presión a las Cortes, le pone presión al Congreso y puede inducir algún tipo de resultado. Fuera de eso, la masa y el poder de la masa es el que termina dándole músculo político a un gobierno. ¿Dónde están los números en ese caso? Por una parte, la encuesta que nos estaba mencionando Karina, y es la encuesta de Inbamer, que dice que en febrero la desfavorabilidad del presidente estaba en 51%, en abril subió al 57%. Y la favorabilidad del presidente en febrero estaba en 40%, en abril cayó al 35%. Súmenle los números de la gente que salió el día de ayer, que entre otras los sindicatos siguen cobrando que eso no debería ser usurpado por el presidente. Y bueno, se llenó la Plaza de Armas por primera vez, pero de allí a decir que esto es una movilización masiva, hay un largo trecho. ¿Cuál es el tercer tablero donde se juega el poder en Colombia hoy? Un tablero rarísimo, un tablero que es una caja de Pandora, una caja negra, y es el tablero de la paz total. ¿Por qué es relevante eso? Porque involucra grupos criminales que tienen control territorial en algunas zonas del país, y esos grupos criminales ejercen presión sobre una población que eventualmente puede traducirse en votos, en marchas, en presiones, en marchas cocaleras, etcétera, etcétera. No quiero decir que eso esté sucediendo hoy en día, quiero decir que ese es un recurso que mucha gente en la opinión pública no ha visto y que puede ser el recurso de última instancia de un gobierno que en últimas puede estar tan acorralado por las encuestas, por las marchas, por las disidencias dentro de su coalición de gobierno, que pueda recurrir a otros instrumentos.